Hola a todos y bienvenidos a Crimen en Serie. Soy Ainam y hoy tenemos el último episodio del caso de Dolores Vázquez. Pero antes de empezar, daros las gracias y esta vez son 1000 gracias porque hemos alcanzado esa cifra en seguidores de iVoox y de verdad que agradezco este gran apoyo, que aunque a veces es muy difícil hacer este podcast por cuestiones de tiempo, de trabajo y de familia, siempre intento dar lo máximo de mí para ofreceros la mejor información y también poder ayudar en estos casos que pueden ser muy difíciles de investigar y de tratar. Recordaros que estamos en los últimos días para votar en los premios iVoox. Creo que se cierra la votación el día 4, así que si aún no lo habéis hecho, no lo dejéis para después. Pausa un segundo el podcast, que solo te va a llevar 5 segunditos. Abre la descripción, que ya aparece en la primera línea el enlace para votar, y puedes votar a tantos podcasts como quieras. Y bueno, también quiero deciros que lamentablemente Crimen en Serie, al menos de momento, ha desaparecido de Spotify, y la verdad es que no sé por qué. No quiero entorpecer este episodio con este suceso y además es bastante largo de contar, así que voy a hacer una especie de extra de podcast que publicaré en uno de estos días, porque no he tenido más tiempo para poder hacerlo, pero es algo que no quiero que se quede sin explicar. Solo pedir perdón a mis seguidores de Spotify, que no sé cómo avisarlos porque evidentemente no todo el mundo me sigue en las redes sociales y es la única forma que tenía de avisar de esto, porque fue algo inesperado y sin oportunidad de poder hacer nada ni en ese momento ni actualmente. Si conocéis a alguien que me escuchara por esta plataforma, yo os agradecería muchísimo que avisarais de que no me he ido, que sigo aquí, pero en iVoox, Podimo, Apple Podcast, bueno, en todas menos en Spotify. Cuando escuchéis lo que ha pasado, yo creo que fliparéis como he flipado yo. Pero bueno, este no es el momento. Hoy es viernes de podcast y vamos con el caso. El contenido de este podcast se basa en indagaciones extraídas de periódicos, libros, informativos, documentales y vídeos. Todo ello con el propósito de ofrecer entretenimiento e información. Es importante señalar que las opiniones expresadas son de carácter personal. Soy Ainam y esto es Crimen en Serie. Empecemos. Tras haber declarado culpable y condenado a 15 años y un día de prisión a Dolores Vázquez, su abogado presenta un recurso al Tribunal Superior de Andalucía. La estancia de Dolores en la cárcel fue un suplicio. Tenía miedo constante a que las otras internas le hicieran algo. No dejaba de escuchar cómo todo el mundo hablaba de ella, y ya si antes de la condena la tenían como una asesina, ahora ya era constatado para todos. No había la más mínima duda. Dolores, su abogado y sus hermanas eran los únicos que creían en su inocencia. Entre aquellas 4 paredes, cada día era una lucha para no perder la cordura. Yo no me puedo imaginar esta situación. No sé si sería capaz de aguantar lo que esta mujer aguantó. El 1 de febrero de 2002, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordena repetir el juicio contra Dolores Vázquez y el 8 de febrero sale Dolores en libertad provisional pagando 30.000 euros de fianza y tras haber pasado 1 año y 5 meses en prisión. Cuando vuelve a su casa, cientos de periodistas se agolpan para poder conseguir una imagen de ella y sobre todo sus primeras palabras. Tenían hasta escaleras para asomarse por el muro de su jardín, día y noche. Es de locos. Pues el abogado habla con los medios pidiendo que la dejen respirar, que lleva mucho encerrada, que tengan un poco de consideración. Y hay una frase de un periodista que se me clava y que puede que defina mejor que nada cómo puede llegar a ser la gente. Os cito: no nos vamos a ir, la vamos a seguir molestando. ¿No sería posible, sin que nos hablara, que saliera? Fin de la cita. Ella misma se volvió a encerrar, pero esta vez en su casa. No quería salir. Pero bueno, esto no me extraña, ya por lo que acabo de citar, pues ya solo salir al jardín de su casa era como entrar en la casa de Gran Hermano. Cuando tenía
que salir para firmar en el juzgado era un suplicio, una persecución periodística que no le daba ninguna tregua. El 20 de septiembre de 2002 acepta dar una rueda de prensa, más por el hecho de que a ver si así por fin la dejan en paz que por otra cosa. Lo primero que hace es reiterar evidentemente su inocencia, que a ella se la ha detenido sin tener ninguna prueba en su contra y pide justicia, pero no por ella, sino por Rocío. El 14 de agosto de 2003, en Coín, Andalucía, a 25 kilómetros de Cala de Mijas, era el último día de feria. La madre de Sonia Caravantes, una niña de 17 años, se levanta por la mañana y cuando va al cuarto de su hija descubre que no está. Llama a las amigas, pero ninguna sabe dónde se encuentra. La habían dejado en la puerta la noche anterior. Al salir a la calle, unas casas antes de la de ella, se encuentra las sandalias de su hija. Curiosamente, con 2 gotas de sangre en una de ellas. Me recuerda bastante a lo de los zapatos de Rocío. También estaba su bolso y el móvil en el suelo. Había sangre por la calle que manchaba tanto el coche del padre de Sonia como el de los vecinos. Había un trozo de faro de coche rotos, pero que no pertenecían a ninguno de los coches que estaban allí aparcados. Llaman a la policía y en poco tiempo se empieza una búsqueda por toda la zona. Los medios de comunicación empiezan a cubrir la noticia y a conocerse el caso. Tras 5 días de búsqueda en Monda, un pueblo al lado de Coín, el 19 de agosto se encuentra el cuerpo de Sonia en un arroyo con piedras encima. Sonia había sido golpeada repetidamente. La metieron en un coche y la llevaron hasta ese lugar donde la asfixiaron con su camiseta. En las manos de Sonia encuentran restos biológicos que se mandan a analizar y sale una coincidencia que ya tenían en la base de datos. El ADN de la colilla de Royal Crown encontrada en la escena de Rocío, que pertenece a un varón. Dolores se vuelve paranoica, cree que pueden acusarla también de este caso, tiene miedo y se vuelve cauta en todos los sentidos. No quiere estar sin coartada en ningún momento, recoge sus colillas, apunta matrículas y todo lo que sucede a su alrededor. Ella estaba a la espera de su nuevo juicio cuando sucedió esto. Cuando sale la noticia de que los 2 casos podrían estar relacionados, una mujer inglesa llama a la policía. Esta mujer sospecha que quien está detrás de estos crímenes es su ex marido, Tony King. Ella relata que cuando conoció a Tony era un hombre muy celoso y posesivo. A los 5 meses de relación se quedó embarazada y se casaron. Se vinieron a vivir a España en 1997. Entonces Tony empieza a cambiar, miente, desaparece, pierde los teléfonos y tenía accidentes de coche. El 9 de octubre de 1999, él salió sobre las 8:30, 9 menos cuarto, y cuando llegó por la noche sobre la 1 de la madrugada, fue directo al baño y estuvo encerrado un buen rato. Cuando salió, se fue de la casa. La mujer entró al baño y estaba impecable. Faltaba la ropa con la que había llegado y eso le extrañó porque él no limpiaba nunca y siempre dejaba todo tirado. Ese día fue cuando desapareció Rocío. También se da cuenta de que cambia de marca de tabaco y deja de comprar Royal Crown. Un par de días después, Tony llevó a su cuñada de compras y le enseñó unos neumáticos destrozados que tenía en el maletero del coche, alegando que había sufrido un pinchazo. El día que desapareció Sonia, Tony y su mujer ya estaban divorciados, pero ese día fue a buscar a su hija a su casa o a dejarla, esto no lo tengo muy claro, y su exmujer lo vio con una venda en la mano. Más tarde, ella vio en las noticias que una chica había desaparecido, y ahí no tuvo ninguna duda de que había sido él. El 14 de septiembre de 2003 llaman desde la embajada a Londres para informarse sobre este hombre, y se enteran de que es británico.
tiene 38 años y es muy peligroso por los antecedentes que tenía. Allí es conocido como Tony Bromwich y ya había agredido sexualmente a varias chicas en Londres en varias ocasiones. Encuentran y ponen bajo vigilancia a Tony, que trabajaba en un pub, y al seguirlo descubrieron que su coche tenía un faro roto. Y parece que concuerda con el que se había encontrado delante de la casa de Sonia el día que desapareció. Consiguieron una muestra de ADN en una de sus vigilancias, de una de las colillas. Cuando lo analizaron, coincidía con el ADN encontrado en las manos de Sonia y en la colilla del caso de Rocío. El 18 de septiembre de 2003 proceden a detener a Tony King. Cuando lo interrogan, está tranquilo y confiesa haber sido el autor de la muerte de Sonia Caravantes, que la había atropellado con el coche porque estaba borracho, que cogió mucho miedo y no sabía qué hacer, así que la metió en el coche y se deshizo del cuerpo. Debajo de los asientos de Tony King se encuentran muchas manchas de sangre que concuerdan con el ADN de Sonia. Al preguntarle por Rocío, ya no responde igual y por miedo a que no siga colaborando con el caso de Sonia, deciden no seguirle preguntando por Rocío. Siguen interrogándolo durante horas hasta que por fin también confiesa haber cometido el crimen de Rocío. Pero el abogado de Dolores recibe una llamada en la que le alertan de un vínculo profesional entre Tony y Dolores Vázquez. Este investiga y hace llamadas al hotel donde había trabajado Dolores, pero no hay ninguna constancia de que Tony hubiese trabajado ahí ni de que tuviese ningún tipo de relación con Dolores. El abogado habla con ella y la avisa de que quieren implicarla con él. Ella se desmorona y se pone muy nerviosa. Convocan una rueda de prensa, pero ella está muy enfadada y alterada. Reivindica una vez más su inocencia y dice, con toda la razón, que no debería de estar ahí justificándose y demostrando su inocencia. La investigación que se llevó a cabo después estuvo centrada en demostrar que se conocían. No podían reconocer el error, había que encontrar algo y trataban de vincularlos a través del origen británico que ambos tenían. Pero no consiguen nada demostrable de que se conociesen ni tuvieran alguna amistad o trato entre ambos. Aunque Alicia, la madre de Rocío, insiste en la implicación de Dolores con el crimen de su hija, alegando que Tony fue su jardinero años atrás. Pero esto no fue probado en ningún momento, o al menos yo no he encontrado ninguna información al respecto. En Londres, Tony King había sido un auténtico depredador de mujeres desde 1985. Allí se le conocía por otro nombre, su nombre real era Tommy Bromwich, y este hombre había realizado una serie de agresiones sexuales a mujeres jóvenes en el norte de Londres. Lo llamaban el estrangulador de Holloway, cuando aún no se conocía de quién se trataba. Se sabe que hubo 7 víctimas de entre 15 y 30 años, aunque no se descarta que fuesen más. Había sido detenido y admitió los crímenes al igual que hizo después en España. En 1986, con 19 años, se le condenó a 10 años de cárcel. Salió libre en 1991 y a los 3 meses volvieron a detenerlo por otra agresión. Llevaba un arma y lo acusaron de robo. Volvió a la cárcel y cumplió su condena hasta 1996. Pero volvió a las andadas poco después. El 2 de septiembre de 1997, en un programa de televisión inglés que trataba sobre crímenes llamado Crime Watch, pusieron la grabación de una cámara de videovigilancia donde sale un hombre que había agredido sexualmente a una joven y pedían la colaboración ciudadana para identificarlo. Y lo consiguieron. Era Tony Bromwich. Cuando fueron a detenerlo, ya se había marchado del país, justo el día antes de la emisión del programa. Y ya sabéis a dónde se fue. A España. Tony King sufre una psicopatía que se caracteriza por su egocentrismo,
falta de empatía y de arrepentimiento de sus actos. La Interpol envió un fax alertando de que este hombre se había desplazado a la Costa del Sol y era peligroso para las mujeres. A lo que se les contesta que se ha comprobado la residencia de dicha persona en esa localización y que reside con su mujer. Se supone que la Interpol no dice nada más y en España se olvidan del tema. Ojo con esto. Se forma un revuelo y se piden muchas explicaciones de por qué no se había informado de la comunicación de la Interpol y no se había incorporado a la base de datos. Yo creo que aquí se trata de echar balones fuera para no responsabilizar a nadie de lo ocurrido. Es una vergüenza que hayan muerto 2 niñas por la vagueza y la despreocupación de quienes tienen que ocuparse de estas gestiones, y que aún encima, después de que pasen estas tragedias por su ineptitud, y se eche la culpa a quienes no tenemos ninguna forma de recriminar nada porque pertenecen a otro país. Y así la cosa queda en nada. Es terrible. Al menos a mí me parece un acto bochornoso por parte de nuestro gobierno. Lavarse las manos de esta manera y decir que las niñas no han muerto por un error judicial o policial. A ver, no ha sido el error, ha sido la dejadez. Supongamos que es cierto, que la Interpol manda el primer comunicado en el que ya dicen que esa persona es un potencial peligro para las mujeres, pero como después ya no dicen nada más, ¿y qué pasa? ¿Que se necesitaba que la Interpol cogiese de la mano al Ministerio de Interior español y le dijese lo que tenía que hacer? Que no era que tuviesen que buscarlo, que sabían ya dónde residía, que solo hacía falta ver su historial delictivo para darse cuenta de que ese tío necesitaba una vigilancia, como mínimo. Y no se hace nada. De verdad, es que no hay otra palabra, es una vergüenza. No hacer nada y no asumir tu responsabilidad cuando pasa algo por culpa de esta inactividad en su momento. Pero bueno, vamos a seguir. Decíamos que se trataba de relacionar a Tony con Dolores, pero ya estos hechos demuestran que no tenían relación. Era un hombre que ya había agredido con anterioridad, y no una, sino muchas veces. Y no estaba en España ni había posibilidad alguna de que conociese a Dolores en aquel momento. Por lo tanto, no tiene sentido que solo esta agresión fuese con una cómplice. Pero es que además hay algo aún más escandaloso en relación a escudarse en que sus investigaciones habían sido las correctas, porque la persona en la que se habían centrado, Dolores Vázquez, y cito, parecía reunir el perfil delincuencial más verosímilmente considerado. Fin de la cita. ¿Cómo? ¿A qué perfil delincuencial se refiere? Dolores no tiene ningún antecedente penal, nunca cometió ningún tipo de delito y es una mujer trabajadora. Yo no entiendo a qué perfil se refieren, pero bueno. Empieza a salir la imagen de Tony King en televisión y una mujer que lo ve entra en pánico al darse cuenta de que conoce a ese hombre. Se acordaba perfectamente de su cara. El 24 de junio de 2001, la noche de San Juan, donde mucha gente disfruta de la fiesta y de las hogueras, sobre todo en las playas. Ella también había salido esa noche. Cuando se dirigió a su coche para marcharse, abrió la puerta y cuando iba a introducirse, alguien se abalanzó encima de ella por detrás y la metió en el coche. Empezó a golpearla brutalmente y aunque ella gritaba, era una calle solitaria y nadie se alertó. Ella se quedó inmóvil y él paró. Quizá se creía que la había matado y cuando trató de quitarle la parte de abajo de la ropa, seguramente para violarla, a ella le dio tiempo para girarse y empezó a darle patadas y puñetazos. Fue una lucha para ella interminable, pero él se dio cuenta de que no iba a poder conseguir nada, así que se fue corriendo. Se metió en un coche donde había otro hombre mirando y esperando y se marcharon. La chica terminó con la cara destrozada, múltiples lesiones y huesos rotos. A pesar de que ella la había visto claramente, no se había podido identificar al agresor.
Pero llegó ese día. Había reconocido en la televisión a Tony King como aquel que le había agredido en aquella fiesta. La investigación logró identificar también al amigo que había estado esperando a Tony en el coche mientras éste agredía a la chica. Era Robert Graham, un amigo de Tony, que también tenía antecedentes en Reino Unido y había estado allí en la cárcel. Al parecer es donde se conocieron y después se reencontraron en España. Al interrogarlo, dice que la noche de la desaparición de Rocío, entre las 9 y las 12, Tony aparece en su casa muy alterado, que había tenido problemas con su mujer y había agredido a una chica y que creía que la había matado. Lo acompaña hasta el coche y ve en el maletero 2 bolsas de basura y un martillo. Tony le pide que lo ayude a deshacerse del cuerpo, pero Robert no quiso verse involucrado. Pero evidentemente no denunció esto, por lo que se le acusa de encubrimiento del delito, pero este ya había prescrito, por lo que tienen que ponerlo en libertad. Pero en la salida lo esperaba la Guardia Civil, que lo interrogan y hasta le hacen hipnosis para recordar, con el objetivo de vincular a Dolores con el crimen. Y salen noticias de que Graham podría haber asegurado que Dolores pagó a Tony para deshacerse del cuerpo de Rocío. Pero todo esto lo manifiesta Graham mediante una supuesta hipnosis y dice Dolly, y la Guardia Civil le dice ¿no querrás decir Loli? Pero bueno, la jueza, por suerte, no dio credibilidad a esta técnica y no llegó a más este último intento de meter a Dolores nuevamente en el caso. Lo que averiguan es que tanto Tony como Graham trabajaron en una empresa en la que trabajaba de limpiadora Alicia, la madre de Rocío. De hecho, ella dice conocer a Graham de vista, aunque a Tony no. Llegan a pensar que ellos ya habían visto a Rocío en alguna ocasión si iba a buscar a su madre al trabajo. Tony vuelve a declarar y esta vez dice que fue Graham el que mató a Rocío. Habían salido los dos de fiesta y vieron a una chica sola. Graham decidió bajar del coche y se dirigió a ella. Hablaron un momento donde él le indicaba con la mano hacia el talud. Tony se imaginaba que le estaría diciendo de que podía llevarla en coche y le estaba indicando dónde estaba, pero ella se negó. Y él empezó a agredirla. Forcejeaban mientras él trataba de llevarla hacia dentro del descampado. Y ve cómo Graham tiene una navaja en la mano y apuñala a Rocío varias veces. Después le hace una señal a Tony para que vaya con él con el coche, donde meten a la niña y van al lugar donde posteriormente se encontraría su cuerpo. El 17 de octubre de 2005 se inicia el juicio contra Tony King por el asesinato de Sonia Caravantes. Él entraba en el juzgado gritando «¡Soy inocente!» y lo hizo así durante todas las jornadas. Pero al final fue condenado a 36 años de cárcel por el secuestro, agresión sexual y asesinato de Sonia. Posteriormente también fue juzgado por la agresión e intento de violación de la chica que os mencioné antes y fue sentenciado a 7 años. El 2 de febrero de 2005, Dolores Vázquez queda totalmente exculpada del crimen de Rocío Baninkoff. Dolores por fin puede respirar tranquila y el día que fue a la comisaría para retirar todos los registros y antecedentes penales fue el más feliz de los últimos 5 años. No podía dejar de llorar y abrazarse a los policías cuando le enseñaban que ya no había nada de ella en esas bases de datos. Pero para la madre de Rocío no había terminado. Y en agosto de 2005 dice que alguien le timbra a casa y cuando baja encuentra una bolsa, pero no ve a nadie en la calle. En su interior encuentra ropa interior donde unas bragas dice que son de Rocío, ropa de Dolores Vázquez y una foto de Rocío. También había una riñonera y 3 bolsas con nudos, en la que la primera había colillas de cigarrillo, en otra unas bragas
en la otra no sé qué había porque no lo determinan. Mandan a analizar todo y dicen que en la tira de la barriga de las bragas hay ADN de Dolores Vázquez y también en las colillas. Evidentemente hay contaminación en las pruebas, ya que estaba todo en la misma bolsa, que aunque tú las separes, no sabes si ha estado todo junto en algún momento. No son pruebas que se hayan recogido con un protocolo y por gente especializada. No se sabe quién ha dejado esa bolsa ni de dónde se sacaron dichas cosas. Según Alicia, la que deja la bolsa es Dolores por remordimientos de conciencia, o según su abogado, alguien que quisiese hacer ver que Dolores sí que estaba relacionada con el crimen. Todo vuelve a revolverse y el 2 de abril Tony King cambia su declaración y acusa a Dolores del crimen. Le envía cartas a Alicia detallando lo que había ocurrido. En esta nueva declaración narra cómo él estaba con Graham de fiesta en su casa, tomando drogas y alcohol, y llegan Dolores Vázquez y otras 2 personas. Salen y se montan en el coche. Robert conduce. Él va en el asiento del copiloto y detrás va Dolores, que lleva encima de sus piernas a Rocío y la va apuñalando. Y en la otra mano tiene las bragas de esta. Después dice que Robert acaba cortándole el cuello en el maletero del coche. Dejan el cuerpo donde se encontraron las marcas del ataque días después, alertados por las búsquedas de la niña, pues Tony vuelve y la traslada él solo. A ver, es una declaración de locos. Y aunque no creo que sea necesario, voy a desmentirla por el simple hecho de que dice que va por el cuerpo de Rocío para trasladarla cuando ve que empiezan a buscarla. Precisamente empiezan a buscarla porque Alicia vio la zona del ataque y allí no estaba el cuerpo. Además, si la agresión fue en el coche de esa forma tan fantasiosa que dice él, ¿por qué hay forcejeos y marcas por el descampado si solo la dejaron allí? Bueno, yo ya no le doy más bombo a esto porque es una pérdida de tiempo. El 20 de noviembre de 2006 se inicia el juicio contra Tony King por el asesinato de Rocío Aninkoff. Como había hecho en el juicio de Sonia, también entra gritando que es inocente. De hecho, en la primera jornada es expulsado por insultar y llamar delincuente al juez. Sigue alegando que él estaba allí, pero que no participó en la agresión, que Dolores fue la que la apuñaló y Robert el que la degolló. Se trata de demostrar que Dolores les había pagado como si fueran unos sicarios. Las 2 pruebas más contundentes que existen contra Tony son la colilla de Royal Crown encontrada en la zona donde se produjo el ataque y un pelo y una colilla donde con posterioridad se encontró el cuerpo de la joven. Ambos coincidentes con el ADN de Tony. Tras un mes, el 21 de diciembre de 2006, se le declaró culpable y se le condenó a 19 años de prisión e indemnizar a Alicia Hornos, la madre de Rocío, con 210.000 euros y 42.000 para los hermanos. Además, después de su puesta en libertad, no podrá acercarse a la familia durante 5 años. Lo curioso es que en el acta de los hechos probados, según lo declarado por el jurado, pone que Tony King no actúa solo, hablando de varias personas indeterminadas, y se habla de un vehículo, y cito, que le había dejado la compatriota de King, fin de la cita, donde introducen el cuerpo y bueno, es decir, que el jurado cree a Tony cuando dice que había más personas involucradas y aunque no lo pone expresamente deja caer, o es mi modo de ver al menos, no sé si a vosotros os lo parece, que la compatriota de King se refiere a Dolores, por el hecho de que los 2 son británicos. De hecho, ¿no os acordáis cuando os dije que la Guardia Civil le había preguntado a Dolores por ese día en el que había dejado el coche a alguien y querían saber a quién? Ella declaró que se lo había dejado a su cuñado y que nunca se lo dejó a nadie más. Pues yo creo que se refieren a ese día.
por lo que la acusación pide que se investigue la participación de esas otras personas y se lleven ante la justicia. Yo lo que no entiendo es que el jurado ponga secretismo a las personas que creen que intervienen en el crimen. Deja clara una, sin decirlo, pero el otro yo me imagino que se refieren a Robert Graham. Alicia sigue manifestando que Dolores está implicada, que pagó a estos dos para asesinar a Rocío como venganza a ella por no querer volver en la relación, que Robert es el autor material del crimen y que Tony lo ayudó para deshacerse del cadáver. Sale en los medios constantemente con su versión y trata, junto a su abogado, de seguir luchando para que se investigue y se haga otro juicio. Dolores, en febrero de 2007, y tras la muerte de su madre, necesita un cambio de aires, donde no se la señale ni se le reconozca y pueda ser libre de verdad. Viaja a Inglaterra y se convierte en Loli Vázquez, donde puede y vuelve a ser ella misma. Pero no era fácil. Tenía que empezar una nueva vida, allí estaba su hermana, pero Loli necesitaba su independencia. Consiguió trabajo y residía en un barrio, donde había delincuencia, en una habitación pequeña en la que para cocinar usaba un hornillo. No podía pagarse una casa ni una ubicación mejor. Entonces empezó a sentirse otra vez mal, a recordar todo lo que había pasado. Luchaba diariamente por salir adelante y sentirse bien. Lo había perdido todo sin tener la culpa de nada. Por lo que es evidente que se la tenía que indemnizar por ello. Según la ley, se estima en más o menos entre 25 y 100 euros por día la indemnización por estar en prisión, siendo inocente, dependiendo de la gravedad. Pero ella no recibió nada. La ley española permite compensar a personas detenidas o encarceladas injustamente, pero solo si una sentencia explícitamente declara su derecho a una indemnización. En el caso de Dolores, aunque fue absuelta, no se emitió una resolución formal para su compensación. Sí, es injusto, todo lo que le ha pasado a esta mujer es terrible, pero la ley hay que cumplirla tal y como está redactada, ¿no? Por mucho que la defensa de Dolores reclama una indemnización de 4 millones de euros por el año y medio que permaneció en prisión, la Audiencia Nacional lo rechaza y el Supremo también. Esto es indignante, pero aún hay algo peor y que deja a todos aquellos que se han equivocado con esta mujer en una valoración ya no solo profesional, sino también personal muy baja. Nadie le ha pedido perdón. Algo tan simple y gratis como una disculpa, pues no lo han hecho. Para mí el orgullo y los prejuicios es algo que ha marcado este caso. El mejor resumen que os puedo ofrecer de lo que fue aquí todo es un porque lo digo yo y si me equivoco no es mi culpa, es porque a esa mujer, la cual no he hablado con ella nunca, ni sé quién es, se la ve mala. Y no pensamos en los gastos tampoco que tuvo Dolores por culpa de este caso. Sus hermanas se ocuparon de financiar los abogados, procuradores, sus propios desplazamientos. Y todo eso también afecta a Dolores, ya que sabe que ellas tuvieron hasta que pedir préstamos. Y ella tuvo que hipotecar su casa 2 veces. Loli acabó volviendo a España y se asienta en su pueblo natal, Betanzos. Tuvo que vender su casa por mucho menos de su valor y muchísimo menos de lo que había pagado ella cuando la compró, para poder cambiar de vida. Ella no quería venderla, porque ahí estaba toda su vida, pero no le quedó más remedio. Solo se quedó con el dormitorio de su madre y recibe una ayuda para subsistir de 400 euros mensuales por haber cuidado de su madre durante los últimos años. No ha podido superar su pasado, se ha vuelto desconfiada de todo el mundo y aunque quisiera conocer a alguien, le supone un problema abordar el caso. Eso no se puede arreglar, ni con dinero, ni con un lo siento, pero que quede en la memoria de todos para que algo así no vuelva a suceder.
Es muy triste pensar que tuvo que perder la vida una niña para poder devolvérsela a otra persona. Si los investigadores, la prensa y la justicia, sobre todo, hubiesen hecho bien su trabajo, no hubiese pasado nada de esto. Evidentemente, no digo que toda la culpa sea de ellos. Aquí asesino hay uno. Pero todos tienen su implicación y parte de culpa en este caso. Si los investigadores no tuviesen la presión que tenían por cerrar el caso, quizá tendría más tiempo para hacer las cosas bien, o quizá hubieran hecho cosas distintas. Hay casos que se tardan muchos años en resolver por falta de pruebas. Pero cuando hablamos de un caso mediático, no se permite este tiempo y se tiene que hacer ya y con lo que tengas más a mano. No hubo humanidad en la elección de Dolores Vázquez. Vieron que tenía, como dicen ellos, un perfil delincuencial por su físico y por su orientación sexual. Seamos claros con esto, y ya está. Pero por hacer esto se dejó en libertad a un asesino que se sintió tan seguro que volvió a atacar. Y menos mal que lo denunció su exmujer, si no, no sé qué más hubiese ocurrido. Pero os voy a dar mi opinión porque hay algo en este caso que me inquieta. Y es que yo creo que el asesino de Rocío no fue Tony, sino Robert Graham. Después de haber visto miles de documentales de asesinos en serie, de crímenes, haber leído tantos artículos, libros y demás, es bastante raro que un asesino en serie modifique su forma de atacar. Recordar que antes de que supieran quién era, lo llamaban el estrangulador de Holloway en Londres. La diferencia entre Rocío y Sonia es que la primera fue apuñalada y la segunda estrangulada. Si bien es cierto que la chica que logró salvarse, la que fue atacada por Tony, había sido brutalmente golpeada por él, no sabemos, gracias a Dios, si después del ataque lo hubiese estrangulado. Pero tampoco está actuando realmente solo, lo está esperando Robert en el coche. También es una noche de fiesta, como sucedió con Rocío y como sucederá después con Sonia. Pero yo me pregunto, ¿no creéis que es posible que estuvieran ambos en los tres casos, pero que actuara solo uno en todos ellos, en todos estos casos? Robert no es un santo y dudo mucho que quisiera estar siempre de mirón. Lo que aún estoy intentando averiguar es si es cierto que cuando estuvo en la cárcel en Reino Unido, donde se conocieron Tony y él, fue porque había matado a alguien apuñalándolo. No he conseguido información, pero voy a seguir buscando porque además hay una desaparición que creo que puede ser también algo relacionado con ellos dos, con ambos. El caso de Motril. La chica desaparecida se llama María Teresa, de 24 años, y fue en el año 2000 y también durante unas fiestas. Creo que voy a hablar de este caso en el siguiente podcast, porque si están relacionados quizá podamos encontrar alguna conexión. Pero bueno, eso será en el siguiente episodio. Si os ha gustado el episodio, darle a me gusta, dejarme algún comentario y ya sabéis que podéis poneros en contacto conmigo a través de mensajes privados en las redes sociales de Twitter o Instagram o mandándome un email a crimenenserie@gmail.com. No olvidéis compartirlo con vuestros amigos y familiares y así me ayudáis a crecer. Muchas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.